Muy bienvenidos a esta nueva transmisión de Avivar Bahía, a este servicio donde queremos compartir una palabra fresca del Señor para tu vida. Qué bueno volver a encontrarnos. Nosotros nos pone muy contentos cada domingo a través de este medio poder estar cerca de ustedes, ahí en sus casas, en el living, en la cocina, donde lo estés escuchando. Qué bueno que puedas tener esa necesidad de escuchar la palabra de Dios. Abrí tu corazón porque seguramente el Espíritu Santo hoy tiene una palabra para tu vida. Amén, el Señor es fiel, Él no nos deja ningún domingo sin palabras, ¿sí? La palabra viene y hoy sentimos la responsabilidad de poder compartir esta palabra de la mejor forma posible, lo más claro posible. Le pedimos al Señor que nos ayude, que nos dé claridad a la hora de transmitir y que pueda estar también preparado tu corazón. Hay una palabra que queríamos mencionar antes de predicarte el mensaje, de compartirte el mensaje, que tiene que ver con 7 veces en el libro de Apocalipsis. El Señor le habla a las iglesias, a diferentes iglesias, a 7 iglesias diferentes, y le dice que, fíjense, si lo quieren pueden anotarlo, buscarlo, pero yo le leo, los pasajes son Apocalipsis 2:7, 2:11, 2:17, 2:29 y el capítulo 3, versículos 6, 3 y 22. 7 veces el Señor dice esto: el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y nosotros queríamos, antes de comenzar el mensaje, que de alguna manera podamos orar ahora, ¿no? Y calibrar ese oído que tiene que ver, más que un oído físico, el Señor está hablando de nuestro corazón. Y es más, nos advierte y nos dice, traten de oír lo que el Espíritu, ¿quién es el Espíritu? El Espíritu Santo, hoy le está diciendo a la iglesia. Lo que hoy Él nos está anunciando. Y justamente el mensaje que hoy tenemos para compartirte es un anuncio más que una predicación, más que un mensaje. Es un anuncio del Espíritu para tu vida, para tu familia. Por eso que sentimos gran responsabilidad al compartirlo. Pero primero queremos justamente pedirle al Señor que ajuste ese oído. ¿Sí? Aquí justamente en Apocalipsis, por algo a cada iglesia le decía lo mismo. El que tenga oídos. Y si no los tenemos a esos oídos espirituales, se lo vamos a pedir al Señor. Sí. Dice, el que tenga oídos, que oiga lo que el Espíritu Santo hoy le dice a la iglesia. Lo que Él hoy nos viene a decir, lo que Él hoy nos está diciendo. Amén. Detrás de estas palabras que vamos a compartir hoy, puedas escuchar al Espíritu Santo. ¿Qué es lo que Él hoy nos está anunciando? Porque dice la palabra, Jesús lo dijo, que el Espíritu nos haría saber lo que habría de venir. O sea, es bíblico que el Espíritu Santo nos anuncie, ¿no? Y muchas veces lo tomamos de una interpretación profética. Sí, claro que sí, lo profético también es el lenguaje del Espíritu, pero básicamente tiene que ver con lo que Él nos anuncia que está por venir. Amén. Amén. Así que vamos a pedírselo, vamos a orar, vamos a tal vez cerrar nuestros ojos, de alguna manera tomar este minutito para pedirle al Señor de que Él hoy prepare nuestro corazón. Querido Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos comenzar este servicio orando y pidiéndote esto, Señor, porque queremos entender lo que tú tienes hoy para nosotros. Por eso yo te pido en esta hora, Espíritu de Dios, tú mismo, ábrenos los oídos. Sí, si hay cosas en el corazón que no nos dejan oír claramente, que nos confunden, que nos tienen en ansiedad o en preocupación, yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que ahora, Señor, tú estés poniendo tu mano sobre esas cosas que afligen, que molestan, que nos entorpecen el oído. Si hay incredulidad, si hay temor, yo reprendo ese temor en el nombre de Jesús, se va fuera y pido, Espíritu Santo, que comience a fluir paz sobre el corazón de tus hijos. Amén. Una seguridad, una confianza de que tú harás algo poderoso, Señor. Y prepare nuestro corazón en fe para oír, para entender lo que tú, Señor, hoy estás diciendo a la iglesia. A la iglesia. En el nombre de Jesús te lo pido, Padre. Sí, Señor. Amén. 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 Gloria a Dios. Amén. Que así sea, porque vivimos en un tiempo bombardeados muchas veces por imágenes, pero también bombardeados por noticias que llegan a nuestros oídos. Y yo te digo algo, te decimos algo, solo oí lo que el Espíritu dice a las iglesias, Amén. Lo que el Espíritu está anunciando en este momento. Hay muchas cosas que llegan a tus oídos, cuidado, hay mucha información hoy dando vuelta y uno escucha todo a veces sin discernir. Pero yo te digo algo, te volvemos a repetir, lo que el Espíritu Santo hoy tiene para decir y está anunciando a través de muchos de sus hijos y de sus siervos, es lo único que tu oído tiene que recibir. Y no como se dice, no, te entró por un oído y te salió por el otro, no. Que entre por tu oído, pero quede en tu corazón, porque es un anuncio
que Él viene a hablarnos hoy. Bueno, y si aprendemos esto, vamos a movernos, como hablábamos el domingo pasado, por el Espíritu, por lo que Él nos anuncia, por lo que Él nos habla, ¿sí? Nosotros muchas veces le preguntamos a las personas que conversamos, los hermanos que nos cuentan sus cosas, decimos, bueno, ¿qué fue lo que el Señor te habló? Exacto. ¿No? Movernos por lo que el Espíritu está diciendo hoy a nuestra vida, no lo que me habló hace un año, hace un mes solamente, que eso está bueno, sino lo que me dijo hoy, lo que me dice mañana cuando me levanto, cuando busco al Señor. Movernos por el Espíritu es también saber oírlo. Así que vamos a buscar juntos en el libro de Isaías un pasaje en el capítulo 59, versículo 19. Isaías 59, versículo 19. En realidad me gustaría que de alguna manera puedan leer todo el capítulo 59 porque habla justamente a veces el contexto de un versículo como el que vamos a leer hoy nos da claridad para entender mejor ese versículo, ¿no? El contexto. Es muy importante no dejar de lado un contexto, o sea, todo lo que rodea ese versículo. Justamente el versículo que vamos a leer hoy se ha dado una tremenda, ¿cómo podríamos decir? Hasta una discusión teológica porque hubo hay varias interpretaciones de este versículo. Vamos a leerlo. Les voy a leer la versión clásica, que es la versión Reina Valera, de la cual nosotros tenemos mucho respeto porque es una versión que ha marcado especialmente la Iglesia Evangélica como una de las versiones más confiables, y de hecho lo es. Sí. Pero vamos a leer en el 59, entonces 19, les voy a leer la versión Reina Valera. Dice, y temerán desde el occidente el nombre de Jehová, y desde el nacimiento del sol su gloria. Porque vendrá el enemigo como río, mas el Espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Bueno, hay canciones de este versículo, se ha hablado muchas veces, cuando el enemigo viene como río, el Espíritu levantará bandera contra él. Y lo hemos proclamado. Pero hoy queremos, con mucho respeto y temor del Señor, comentarte acerca de este pasaje que hay, muchísimas versiones, excepto la Reina Valera 1960 y ¿cuál es la otra? La antigua, la 1909, son las únicas dos versiones que interpretan este pasaje de esta forma. Yo ahora les voy a leer, vamos a leerle la Dios habla hoy, por ejemplo. Claro. Incluso podríamos leer la Reina Valera contemporánea o la Reina Valera 95, que ya fue corregido el pasaje. Claro, posterior a esas versiones antiguas, Reina Valera mismo corrigió el pasaje. Exacto, si se fijan, la RBC, que es la contemporánea, la 1995, ya fue modificado porque se mejoró la interpretación. Miren lo que dice, les voy a leer la Dios habla hoy para que lo entendamos mejor. Dice, todo el mundo, desde oriente hasta occidente, respetará al Señor al ver su majestad. Hasta ahí vamos parecido. Porque Él vendrá, aquí habla del Señor, como un río crecido, movido por un viento poderoso. Fíjense que aquí la interpretación es completamente distinta. Claro. No se dice que viene el enemigo como río agresivo, fuerte, sino que dice que el que viene es el Señor. Pero viene como un río violento, como un río fuerte, ¿sí? Es más, dice, ¿por qué fuerte? Porque viene movido por un poderoso viento, ¿sí? Si nosotros no queremos extendernos mucho en las explicaciones, más tenemos un material de unas 4 o 5 hojas en un PDF, si a alguien le interesa nos puede solicitar por el WhatsApp o aquí mismo en el canal y se lo vamos a hacer llegar para que puedan leer más profundamente. Hay un estudio teológico de muchísimas versiones donde se analiza el hebreo, la Septuaginta, que es el Antiguo Testamento en griego, se busca realmente dónde está el verdadero concepto de este pasaje, pero cambia completamente porque muchos hemos sido formados o hemos crecido con la interpretación de este pasaje de Reina Valera, donde se lo ve al enemigo, y ahí estamos entrando en el tema hoy, se lo ve venir como un río agresivo, como alguien que viene a destruirnos, y sí, proclamamos que el Señor se va a levantar contra él y lo va a vencer, y de hecho esto es cierto, pero aquel que viene como río fuerte, según la interpretación, digamos, más acertada de este pasaje, es el Señor. Claro. Es el Señor el que viene. Si ustedes leen, por ejemplo, si miran ahí nomás el 20, vuelve a reafirmar este concepto de que es el Señor el que viene. Fíjense el 20, dice, el Redentor vendrá a Sión. ¿Quién es el Redentor? Está hablando proféticamente de Jesús. Sí. El Redentor vendrá a Sión, vendrá a todos los de Jacob que se arrepientan de su rebeldía, afirma el Señor. O sea, el anuncio de Isaías aquí es un anuncio de salvación, porque todo el pasaje, si uno lo lee, habla de un pueblo que estaba en pecado, un pueblo que a la verdad, a la mentira llamaban verdad. Es más, dice, por ejemplo, les puedo leer uno, el 15, les voy a leer el 59-15, fíjense, y le leo de la Reina Valera, dice, y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión, o sea, hubo persecución sobre los que querían hacer las cosas bien, los que querían agradar a Dios. Y dice, y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Claro.
y vio que no había hombre y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese y lo salvó su brazo y le afirmó su misma justicia. Bueno, viene hablando todo de lo que es el Señor observando nuestra condición de pecado y la actitud muy parecida a la que hoy se vive, ¿no? Por eso es impactante, porque todo el capítulo 59 habla de una generación que está sumergida en pecado, que le da la espalda a Dios. Después lo pueden leer tranquilos todo el capítulo, hasta que llega a estos versículos donde se anuncia que el Señor viene, y ese es el anuncio que hoy traemos. El Señor viene como un río fuerte, un río, por eso ahí viene la confusión cuando se interpretó en la versión de la Reina Valera 1960. La confusión está en la palabra enemigo, que cuando uno la usa como sustantivo puede justamente traducirlo como el enemigo viniendo, pero lo que dicen los teólogos es que esta palabra está puesta aquí como un adjetivo que se une a la palabra río. Entonces, está hablando de un río, no enemigo, sino un río violento, un río fuerte, un río con una corriente impresionante. Nosotros los del Espíritu Santo sabemos ese río, qué río es, ¿sí? E incluso anuncia lo que la Reina Valera traduce como se levantará como bandera. En ningún momento el original hebreo coloca la palabra bandera, sino estandarte, ¿no? Estandarte, en claro. no, pero no está. En realidad la palabra es la palabra nus, que fíjense el significado, quiere decir, aquí está, dice una forma verbal del verbo nus cuyo significado básico es desplazamiento en el espacio de un lugar al otro. ¿Qué está hablando? De un movimiento. Es algo que se mueve fuerte, algo que se mueve incluso, como dice la palabra, por el ruach de Yahvé, el viento del Espíritu. No quiero hablar ya tanto de hebreo y de griego porque no quiero marear ni cansar, pero nosotros tenemos hoy la carga de explicarte esta palabra humildemente, en base a lo que hemos estudiado, de lo que hablan los teólogos hoy por hoy, la revelación que el Señor nos ha entregado. Les vuelvo a repetir, si ven las versiones más modernas, Reina Valera, está corregido y se anuncia que viene un río. Y ese es el anuncio que hoy traemos de parte del Espíritu Santo. Viene un río, un viento fuerte lo impulsa, ¿sí? Es un río impelido. ¿Qué quiere decir impelido? Acá habías anotado, ¿no, amor? Acá. Dice, hacer fuerza contra una cosa para que se mueva. Fíjense, el domingo pasado hablamos de movernos por el Espíritu. Y hoy venimos a anunciarte, más que una predicación, un mensaje del Espíritu, un anuncio. Viene un río, viene un río, sí, en un tiempo difícil de pandemia, un tiempo de mucha oscuridad, de tiniebla, de pecado. El anuncio hoy del Espíritu Santo, por eso dijimos, el que tiene oídos que oiga. Lo que el Espíritu dice a la iglesia, viene un río, y un río fuerte. No es un río tibio, un río suavecito que pasa desapercibido. No, el anuncio aquí de Isaías para nuestra vida hoy, este anuncio profético es, viene un río fuerte, un río del Espíritu, ¿sí? Y ese río está empujado por el viento, el ruach de Dios. El soplo que es el aliento de vida está soplando para que ese río llegue. Y tal vez hoy te preguntes y digas, ¿y esto qué tiene que ver con mi vida? ¿Sí? Y yo quiero que hoy te preguntes esto. ¿Qué es lo que hay en mi vida que hoy necesita las aguas del Señor? Tal vez tu parte emocional, tal vez tu economía se vio derrumbada en estos años de pandemia, y yo tengo un anuncio, vienen las aguas del Espíritu sobre tu vida. Tal vez tu matrimonio, tal vez tu familia, tus relaciones familiares se han visto como lastimadas, dañadas. También el Señor nos ponía, tal vez estamos pasando por necesidad de un milagro físico, se necesita sanidad, ser sanados por el Señor. El anuncio es, viene el río del Señor sobre tu vida. El Señor nos promete que va a venir un río que va a traer sanidad, que va a traer liberación, un río que va a desatar avivamiento sobre las naciones, y su gloria será vista, su majestad será vista en todo el mundo. ¿No? Porque uno dice, bueno, viene el fin del mundo, viene el tiempo final, y eso también es bíblico, pero aquí yo veo un anuncio previo, que viene el Señor como un río glorioso, un río fuerte, y que va a sacudir las iglesias, va a sacudir nuestras familias para bien, nos va a poner por cabeza y no por cola. Él va a respaldar su iglesia con autoridad, con señales. Ojalá hoy podamos abrazar esta promesa, porque hemos oído al Señor decirnos que ya viene un río. Sí, yo creo que ya tenés que estar saltando en tu casa, ya tenés que estar entendiendo esta palabra, aunque no terminamos todavía, pero la rema ya está fluyendo, porque si entendés el anuncio del Espíritu y entendés que el río ya viene, que se terminó la sequía y que se terminó el tiempo, como decían estos pasajes, de pecado, de dificultad, donde por querer hacer lo bueno los ponían presos, por querer defender la verdad eran perseguidos. Si entendés que eso se termina porque el Señor dijo, basta, voy a llegar con mi Espíritu como un río impetuoso. Si entendés el tiempo que viene, ya tenés que estar gritando aleluya en tu casa. Ya tenés que estar saltando y tenés que estar diciendo que venga ese río. Pedilo desde ahora, no terminamos.
Recién empezamos, pero ya la rema tiene que estar entrando a tu corazón. Amén. El Señor nos está anunciando esto. Tal vez algunos ven al Espíritu Santo como una paloma, y es un símbolo bíblico. Otros le ven a Él como fuego, ¿sí? Un viento, el ruaj de Dios, silbo apacible. Nosotros compartimos todo esto y lo vemos de la misma forma porque es bíblico, pero siempre el Señor nos ha marcado con este símbolo, el río. El río, las aguas. Y cuando el Señor nos habló en esta palabra y nos mostraba que es Él el que viene como río, no el enemigo, Él. Él viene como río. Dije, Señor, que nos podamos meter en ese río, en ese fluir, Señor. Muchas veces la sequía tiene que ver con cuestiones, de debilidad, de sufrimiento, de desierto. Y el río justamente es todo lo contrario. Es vida, es fruto, es respuesta de Dios para tu vida. Así que si hoy el Señor nos está diciendo, ya viene el río. Amén. Ya viene el río. Y ese es nuestro mensaje hoy. Ya viene el río. Es porque Él va a hacer algo en tu vida. Él va a traer una respuesta, Él va a traer, algo que va a sorprenderte. Pero así como las aguas entraron en el desierto, muchas veces traídas por una palabra profética, como Eliseo con esos reyes, Él anunció que venían las aguas y las aguas vinieron. Hay muchos ejemplos bíblicos. El Señor hizo brotar aguas en el desierto. Así viene el río sobre tu vida. Amén. Así viene el río sobre tu vida. Yo quiero decirte de parte del Señor, no temas, no te aflijas, no bajes los brazos. Por algo hoy estás escuchando esta palabra. Él está diciendo, ya viene el río. Amén. Ya viene el río. Amén. Y déjame decirte un poco más acerca de este río, porque uno dirá, pero no entiendo qué es esto de que ya viene el río. ¿Cómo es el río? En Ezequiel capítulo 47, todo el capítulo, solo nosotros vamos a leer 2 versículos, pero describe un río que el profeta Ezequiel ve espiritualmente, proféticamente, pero tiene que ver con ese río el cual hoy te estamos hablando, que es el río de Dios. Es el fluir del Espíritu Santo que ya viene sobre tu vida. Amén. Amén. El versículo 9, uno de mis preferidos, en la versión NBI, dice, por donde corra este río, todo ser viviente que en él se mueva, vivirá. ¿Se acuerdan el domingo pasado? Los que nos movemos por el Espíritu. Sí. ¿Dónde hay que moverse? En este río, en el río del Espíritu, en el fluir de Él, caminar con Él, a veces detenernos cuando Él se detiene y a veces correr cuando Él está corriendo. Eso es movernos en el Espíritu, con Él, ¿sí? Dice, el que se mueva en este río, vivirá. Y habrá peces en abundancia. Yo quiero que vayamos viendo lo que trae el río. Nosotros lo hemos comprobado, el río del Señor. Por eso no lo queremos perder jamás. Cuando Él desata aguas, cuando Él nos anuncia, y ya hemos vivido momentos donde vino el río, ¿sí? Trajo avivamiento, ¿no? Claro. Esas olas que a veces parece que son como olas, ¿sí? Y por eso Él nos anuncia, ya viene el río, es porque van a venir aguas. Cuando esas aguas del Espíritu vienen, pasan cosas, se acomodan situaciones que estaban muy trabadas, se producen transformaciones, cambios. Fíjense lo que dice acá, habrá peces en abundancia, porque el agua de este río, mire lo que dice, transformará el agua salada en agua dulce. Una de las características más preciosas del río del Señor es que Él comienza a transformar lo amargo, lo triste, tus dolores, los comienza a transformar. Él va llevándose, el río se lleva cosas, ¿no? Y también trae lo bueno y se lleva lo malo, se lleva lo amargo. Tal vez hay alguien del otro lado hoy que tiene una gran tristeza en su corazón. Pero yo quiero decirte que hoy este río que va a venir sobre tu vida se va a llevar esa amargura, se va a llevar ese dolor de tu pecho, de tu corazón, y Él va a poner gozo sobre tu vida porque Él nos dijo que viene el río. Gloria a Dios. Viene el río y Él se lleva ese dolor, se lleva esa tristeza. Otro tal vez diga, tengo un dolor en el cuerpo, una enfermedad que hace tiempo estoy batallando. ¿Por qué no creer que si viene el río se va a ir esa enfermedad? Y dice la palabra aquí, termina diciendo, y todo lo que se mueva en sus aguas vivirá. Vivirá tal vez tus sueños, tal vez tus esperanzas, o quizás lo que anhelabas para el futuro estaba como muerto. Pero si viene el río, dice la palabra que esos sueños van a volver a vivir. Amén, Señor. ¿Sí? Aquello que estaba como muerto va a vivir. Por eso hoy vamos a terminar pidiendo ese río que venga y que venga pronto porque lo necesitamos. ¿Sí? Saltemos al 12 y ahí volvemos a ver características similares. Dice que junto a las orillas del río crecerá toda clase de árboles frutales. Tal vez este es un lenguaje profético y simbólico para Ezequiel, pero ¿por qué no hoy pensar en una forma práctica de este pasaje y decir, ¿qué es lo que trae el río? El río trae frutos. El río hace que las cosas crezcan.
¿Sí? Cuando el Espíritu Santo viene sobre una familia y se mueve su mano, y nosotros nos movemos con Él, nos movemos en ese río, una de las cosas que vemos es fruto. Vida, hay vida en todo. Esos son los frutos, ¿no? Si uno sabe que un árbol está bien porque da frutos, si hay verdor, si hay frescura, si está sano, todo eso quiere decir que está bien nutrido de su agua, ¿no? Y bueno, ese es el río. Creo que en Ezequiel 47 podés detenerte y marcar y pedirle al Señor que en todas esas áreas de tu vida necesitas que entre el río. Y que fluya. Que fluya. Dice entonces, habrá árboles frutales, sus hojas no se marchitarán y siempre tendrán frutos. De hecho, la NBI después dice, cada mes darán frutos nuevos. Ojalá alguien esté tomando esta palabra como algo del Espíritu Santo. Cada mes darán frutos nuevos. Nosotros somos testigos de esto. El río viene mes tras mes. Vemos que el Señor hace algo. Siempre hay algo para darle gloria. De hecho, nosotros tenemos ese cuaderno donde anotamos las bendiciones día tras día, semana tras semana. Escribimos y a veces cuando uno ya está pasando por prueba, en dificultad, agarra ese cuaderno y lee y dice, Señor, lo que hiciste este mes, el mes anterior pasó y el otro. Río. Y uno se da cuenta que uno a veces esto no lo percibe, pero el Señor hace milagros todos los días, todas las semanas. Dice que todos los meses, cada mes habrá frutos. Donde pase el río, donde esté el río del Señor, habrá frutos. Tomémoslo para la iglesia, tomémoslo para nuestra vida personal, para la familia. Tiene que haber frutos, tiene que haber resultados. Si el río está, habrá frutos cada mes, dice esta palabra. ¿Sí? Y las hojas siempre verdes, o sea, no hay algo que se seque, no nos secamos porque está sus aguas fluyendo. Sus frutos, dice, servirán de alimento y sus hojas, esto es lo que le decía recién, serán medicinales. O sea, también hay sanidad. Una de las características más preciosas del Espíritu Santo es que donde Él se mueve hay sanidad. Por eso hacemos énfasis en pedir el río del Señor. En que hoy ojalá estés tomando esta promesa y diciendo, Señor, si has estado por años en una enfermedad, el río va a venir, puedas decirlo ahí con tu boca y se va a llevar esta enfermedad. Se va a llevar este dolor de mi cuerpo. Yo siento muy fuerte eso que el Señor... Es una señal del río del Señor, sanar. Sí. Como dicen otros, curar, ¿sí? Que puedas ser sanado, curado por el Señor, recibir sanidad y recibir realmente una restauración en tu salud. Si hay dolores en los huesos, dolores en algún órgano, complicaciones, no sé, hay tantas enfermedades hoy en día, ¿no? Sí. Enfermedades que vienen por problemas psicosomáticos, de problemas de ansiedad, de alma. De la mente, de cuestiones de todo lo que estamos viviendo que te enferman el cuerpo, ¿no? Gente que está enferma de los nervios, del estrés, y todo eso repercute en tu cuerpo, que pueda este río llevarse toda esta situación física que tanto nos aflige. Y yo creo que no tenemos que... Con respeto, por supuesto, de la palabra de Dios, muchos hermanos han abrazado esto de que el enemigo es el que viene y le ponen más el énfasis en lo que el enemigo hace. Y es como que, bueno, la bandera o el río de Dios queda ahí a un costado, pero el enemigo vino contra mí, parece que te golpea, parece que es el enemigo, y siempre hablando del enemigo. Pero si pudieras hoy comprender la potencia que tiene ese río, si pudieras hoy entender la fuerza con que el soplo del Espíritu Santo arrasa con el enemigo, hoy ya no verías más al enemigo obrar en tu vida y ya no abrazarías más esa realidad de que es el enemigo el que siempre quiere ensañarse contigo. No es así. Hoy puedas ver el río impetuoso del Señor viniendo sobre tus realidades. En un contexto, como decía Isaías, donde estaban, como estamos hoy muchos de las naciones en el mundo, muy difíciles. Inclusive tu familia, vos me podés decir, si supieras, ¿no?, lo que yo vivo en mi familia. Y yo te digo, si supieras, cuando viene el río de Dios, puede tapar y cubrir completamente todas esas dificultades, porque el río es, pero poderoso, impetuoso, la transformación y el cambio que puede producir en nosotros. Léelo, estudialo, buscalo en su palabra, para que no veas al enemigo obrar, sino que veas el río de Dios transformando tu vida. Entonces podemos decir hoy, con temor del Señor, total reverencia a la palabra, que el que viene es el Señor. Amén. Él viene como río, recibilo, tomalo ahora. Él está viniendo, queremos anunciarte esto del Espíritu, sí. Viene el río, viene el río sobre tus peticiones, lo que has estado sembrando con lágrimas,
con regocijo lo vas a cosechar. Sí, Señor. Viene el río sobre tu vida, viene el río sobre tu economía, viene el río sobre tu familia, Señor, que fluya. viene el río sobre tu matrimonio, viene el río sobre tus hijos, tus hijas, viene el río. Señor, que Padre, fluya esta palabra ahora. tan simple que tú nos diste, ya no es el enemigo el que viene el Señor. Viene el Señor como río impetuoso, como río que viene sustentado por el soplo, el soplo de Jehová, el Rúa, ese mismo soplo que vino sobre aquel primer hombre, sobre Adán, y lo levantó, le dio vida. El soplo del Espíritu, el que vino allí sobre los huesos secos, es el que está moviendo al río, el que hace que el Espíritu se acerque a tu vida. Él va a sacarte las cadenas, va a sacarte las cargas, vas a ser sanado en el nombre de Jesús. Padre, aún dolores que afligen el corazón, que están mes tras mes, fuera en el nombre de Jesús. Padre, cuando viene el río, sabemos que viene sanidad. Cuando viene el río, viene el reino. El reino de los cielos. Somos libres. Somos libres. Yo reprendo esos tormentos, esas acusaciones, culpas. Te va fuera, Satanás, en el nombre de Jesús. Y anunciamos, viene el río. Viene el río sobre tu vida. Yo te animo que hoy se lo puedas pedir. Vamos a pedírselo. Decirle, ven sobre mi vida, Señor. Yo recibo esta palabra y vamos a pedírselo, amor. Guíanos en esto. Señor, te lo pedimos, Señor. Ven, Espíritu Santo. Decilo ahí con tu boca, verbalizalo. Decilo, Espíritu Santo, ven. Ven con fuerza, porque necesito ese fluir poderoso de tu Espíritu Santo. Te pido sobre mi vida, primeramente, ora sobre tu corazón. Necesito ese río, decilo, aunque no termines de entender lo que esto significa. Pedilo. Cuando viene el río, los tiempos cambian. Cuando viene el río, las situaciones cambian y necesitamos cambios. Necesitamos un cambio de tiempo. Necesitamos que el enemigo se detenga, pero que el río de Dios venga con poder sobre tu corazón. Si necesitas en tu familia el río de Dios que venga, oramos, Señor, por las ciudades, oramos por las naciones, por los gobiernos. Oramos, Señor, para que el río de Dios llegue con fuerza. Puedes cubrir una nación entera, Señor, con ese río. No hay problema. Tu fuerza alcanza. Tu fuerza es mayor, Señor. Ven sobre el que está confundido hoy. Ven sobre la mente que está atormentada. Ven, Espíritu Santo. Hay mucha gente en confusión. Mucha gente perturbada en su corazón, en su mente. Ven, Espíritu Santo. Ven a traer calma, a traer paz. Ven a llevarte, Señor, los tormentos en la noche, en el descanso. Ven como río sobre esa gente, Señor. Aleluya. Llénalos completamente. Llénalos. Aleluya. Le pido al Ruaj de Dios que sople sobre tu vida. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Espíritu Sí, Señor, Santo. lo creemos y te damos gracias, Señor. Y declaramos juntos, que puedas repetir con nosotros, ya viene el río. Ya viene el río. Amén. Ese poderoso avivamiento ya viene sobre las naciones antes de la venida de Jesús. La segunda venida, viene el río. Viene el río, viene el río, viene el río en el nombre de Jesús. Sí, Señor. Amén. 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 Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tomemos esta palabra. Amén. Tomemos esta promesa del Señor. Y que puedas, frente a cada adversidad que estás enfrentando, puedas tener esta palabra guardada en el corazón como un tesoro. Señor. Ya viene el río. Amén. Ya viene el río. Frente a las dificultades, frente a los problemas de esta semana, las cosas que tengamos que enfrentar. No estés pensando que viene el enemigo, no. Recordá esto, ya viene el río del Señor, ya viene el Señor como un río. Amén. Y como un río fuerte sobre tu vida. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Amén. Y quiero contarles que cuando comenzó este mes de junio, el Señor me dio esta palabra que termina Apocalipsis con esta palabra. El final de la Biblia habla de que el Señor viene. Amén. Entonces nos enseña cómo orar, porque el versículo 17 dice, el Espíritu y la novia dicen, ven, Señor. Ven. Y el que escucha, o sea, como empezamos hablando de los oídos, ustedes que escuchan dicen, ven, Señor Jesús. Y el que tiene sed, que venga y beba. ¿De dónde? De este río. Amén. Fíjense, léanlo, el final de Apocalipsis 22, que termina la Biblia, hablando de este río poderoso del Señor. ¿Y cómo vamos a orar esta semana? Ven, Señor. Ven, Señor. Ven con este río. Ven, hasta que no cambie tu realidad, no frenes. No dejes de pedirlo. Y ese río va a traer testimonios, ¿sí? cosas que contar. Sean fieles al Señor y cuenten lo que el Señor hace. Sí, porque cuando el río pasa, siempre causa un efecto y transforma, ¿sí?
En la medida que Él se mueve, vos te puedas meter en ese río, estar ahí con el Señor y seguirlo, y esas aguas, lo hermoso de un río es que nunca se acaba, nunca se acaba, sigue fluyendo día tras día y habrá fruto cada mes. Recuerden esa palabra. El Señor les bendiga y queremos oír esos testimonios. Pónganse en contacto, escríbanos, comenten en el video. Queremos saber lo que el Señor está haciendo en su vida. Un gran abrazo y el Señor los sorprenda esta semana. Que Dios los bendiga.